Está bueno el entrenamiento. ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto verlos. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de algo que es parte de la vida espiritual, que es el hacer discípulo. Cuando nosotros, como cristianos, venimos a la iglesia y decidimos dedicarle nuestra vida al Señor, cuando decidimos seguir al Señor, hay una forma de multiplicarse, y la forma de multiplicarse es el discipulado. Ahora, dentro del discipulado entran varias cosas y vamos a ver un poquito de eso hoy, ¿sí? Vamos a ver acerca de qué es el discipulado, cómo se debe de hacer el discipulado y también hacer preguntas acerca de lo que pensamos que es el discipulado, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? Entonces, bueno, esta foto que tengo aquí, pues es el Señor Jesús hablando con sus discípulos y hablando con ellos. Este es el famoso Sermón del Monte, ¿no? En algunos lugares donde él pasaba tiempo con ellos y les enseñaba. En otras palabras, estaba haciendo discípulos. Y quiero que veamos, vayan conmigo en sus Biblias a Mateo 28, 19 y 20. Este es un pasaje muy conocido. Y quiero que veamos, yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede usar la Biblia que quiera. Dice Mateo 28, 19 y 20, dice lo siguiente. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Vamos, de este pasaje nos vamos a basar aquí para todo lo que vamos a ver el día de hoy y la próxima semana. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que vamos a ver aquí es la estrategia para ser discípulos. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús en Mateo 28, 19, 20, cuando mandó a los discípulos a ser discípulos? ¿Qué quiso decir? O sea, en este pasaje que leímos, nosotros tenemos que leer más allá de lo que dice aquí, porque Mateo está escribiendo a cristianos del primer siglo. No le está escribiendo a los mexicanos del siglo XXI, no le está escribiendo a los americanos del siglo XXI, le está escribiendo a judíos, cristianos y muchos gentiles cristianos. Entonces, cuando él está escribiendo esto, ¿qué quiso decir Mateo cuando escribe lo que nosotros conocemos como la gran comisión? ¿Sí? Entonces, vamos a ver otra cosa, estrategias teóricas del discipulado. Primero vamos a ver qué quiso decir cuando él escribió, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas las cosas, enséñeles a obedecer, significa la palabra guardar en el griego, a obedecer, en otras palabras, a guardar y apropiarnos de eso. Guardarlo en nuestro corazón, guardarlo en nuestra mente, guardarlo en nuestro espíritu, de decir, esto que Dios me está enseñando a través del hermano o la hermana, yo lo tengo que guardar. Y cuando nosotros lo guardamos, obedecemos, ¿sí? Por amor, no porque tengamos miedo de ir al infierno. Estrategias teóricas del discipulado. Hay estrategias que vamos a ver teóricas. En otras palabras, desde una forma teológica, pero también estrategias prácticas del discipulado. Primero vamos a aprender las herramientas. Es como, mire, yo no soy muy bueno para muchas cosas. Algunos de ustedes ya se dieron cuenta que yo ni para mover cosas soy bueno, ¿sí? Pero si usted es un contratista, usted se dedica a la construcción. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, todos mis hijos por parte de mi mamá, todos son carpinteros, todo. Yo cuando estaba chiquito a mí me compraron mi pechera, ya la traía, ya andaba con mi clavo, mi martillo y mis clavos y todo. Pero una cosa es tener el martillo y otra cosa es saber usar.
Por ejemplo, yo me acuerdo que el martillo ya ven que tiene pues, la parte donde agarras el clavo y lo sacas. Pero bueno, yo casi una vez casi me saco y yo estaba aquí, lo que no sabía. Y mis tíos le hacían así, lo sacaban, y le hacían así, lo sacaban, le hacían así, lo sacaban. Así puede sacar. O sea, yo tengo el mismo martillo, que no puedo yo. Ellos ya tienen ya tienen como estar así. Yo agarraba el martillo y le daba como 7 o 8 veces, y ellos también más una, dos. Y yo siento que soy más fuerte que ellos, y mira. Entonces, es la forma en que ellos tienen la táctica, ellos tienen un método de usar, a veces hasta maña, de usar el martillo. ¿Eh? Entonces, el martillo es lo teórico. Usar el martillo es la práctica. Y quiero hacer discípulos. Al final de hoy, del entrenamiento, tanto de hoy y mañana y la próxima semana, es que podamos todos nosotros decir, yo quiero hacer discípulos, porque es parte de la vida espiritual. Hermanos, si nosotros como hijos de Dios, si nosotros como cristianos, nos venimos a sentar nada más a calentar bancas, tenemos serios problemas. ¿Sí? Porque nosotros hemos sido llamados para adorar al Señor, pero hemos sido llamados para ser discípulos. Ahorita vamos a ver cómo viene ese llamado, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que veamos es qué quiso decir el Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20, cuando mandó a la iglesia a ser discípulos, ¿ok? Primero es, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? ¿Quiere que convenzamos a la gente de que venga a la iglesia? Mire, si usted quiere convencer a la gente que venga a la iglesia, que el Señor le bendiga, porque usted y yo no vamos a convencer a nadie. Ay, yo me acuerdo que me cansaba de invitar a la gente y me frustraba con ellos porque no querían venir a la iglesia. Pero no es mi trabajo convencer a nadie que venga a la iglesia. Mi trabajo es invitarlos y mostrarles con mi vida que es seguro y que es bueno venir a la iglesia, ¿sí? Sobre todo a la gente que tiene cero religión. ¿Cuál es nuestro mandato y misión? Primero, ¿qué quiere decir el Señor que hagamos? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? ¿Y cuál es nuestro mandato? Ok, si yo no tengo un mandato, entonces no sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Yo quería comentar antes de irme. Al principio que vimos en Mateo 20, la estrategia que vamos a usar en la iglesia para teórica es este entrenamiento en doctrina eternal. Y la forma práctica es cuando usted ponga en práctica cada principio que usted va a aprender por lección. Por lección hay muchos principios bíblicos, pero hay uno que va a sobresalir que si usted lo puede poner en inmediato en práctica en su vida, entonces se van a dar las dos cosas al mismo tiempo. La teoría te va a aprender más de teología, pero la va a poner en la práctica ese principio. Y el mandato dice que el hacer discípulos es enseñar a otros a que obedezcan. ¿Pero obedecer qué? Pues lo que el Señor nos dejó. Entonces, nada más lo quería decir porque se va a tomar este entrenamiento en doctrinas bíblicas como parte del ADN de la iglesia de Cristo. Eso quiere decir que todo hermano que llegue a la iglesia, toda persona que nosotros quisiéramos, no lo vamos a hacer de forma forzada, pero que tenga que entrar a este entrenamiento. Porque en este entrenamiento es un colador. La gente va a aprender a poder aclarar la doctrina sana, aprenderla bien, correctamente, y tal vez vaya a haber gente que diga, no, yo no comparto esto, no estoy de acuerdo y se vaya. Va a haber gente que diga, wow, llevé 20 años mal en el cristianismo, adoptando cierta doctrina y practicándola de forma incorrecta. Y pueden corregir, porque eso es el discipulado, estar corrigiendo diario nuestra vida. Entonces, para mí es un colado. Entonces, se lo comento porque
A veces hermanos me han dicho, hermana, yo ya llevo 30 años en el cristianismo, no necesito un discipulado, ya lo tomé, ya estoy seminarista, ya estudié esto. Bueno, eso es como parte del requisito de Claro. usted se puede integrar a través de este entrenamiento, porque usted se va a dar cuenta que es lo que vamos a estar practicando aquí en la iglesia a través del entrenamiento. Entonces, vamos a orar por aquellos que tal vez sientan que no les es necesario el entrenamiento. Porque a mí me pasó, cuando a mí me lo dieron hace más de 10 años, yo le dije al pastor, usted está equivocado. Yo vengo de un seminario, yo soy seminarista, a mí no me puede poner a hacer un discipulado. Y me acuerdo que me dijo, ok, no lo tomes, pero no vas a poder servir en la iglesia. Tú necesitas entrar al entrenamiento de la palabra para poder servir de la forma correcta. Y el Señor me redarguyó y después le pedí perdón al Señor y al pastor, que yo fui muy soberbia y muy orgullosa al decir que no necesitaba yo un entrenamiento. Así porque para mí es importante porque va a haber gente que piensa eso, el discipulado, que no lo necesita. Y todos lo necesitan. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Que cuando mandó a la iglesia a ser discípulo. Entonces, a ser discípulo, que iban a dar algunas preguntas. Usted me dice a ver qué piensa. Un discípulo. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Ajá, exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, no se me adelanten, espérense, espérense. Un discípulo es un creyente comprometido. ¿Ok? Vamos a ver qué es un discípulo, ¿ok? Según la Biblia. Que un discípulo es un creyente, pero que un creyente no es necesariamente un discípulo. Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa que un discípulo es un creyente comprometido. Es una persona que se compromete con la iglesia, que se compromete al ministerio, es discípulo. Hay otros que piensan que un discípulo es un creyente, pero que un creyente no es necesariamente un discípulo. En otras palabras, que si no eres comprometido, que si no estás maduro, no eres un discípulo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Será cierto esto? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a pensar qué es un discípulo. Ok, ok, ok. Bueno. Sí, 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 Y sí. Exacto. Ok, muy bien. Bueno, ahora, en parte, sí y no. Sí y no, creo yo. Esto es lo que, según dice el Nuevo Testamento, ¿ok? La Biblia enseña que un discípulo, un seguidor, no es necesariamente un cristiano comprometido, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso. La Biblia enseña que un discípulo, un seguidor de Cristo, no es necesariamente un cristiano comprometido. Un cristiano comprometido son discípulos comprometidos, ¿ok? Cristianos comprometidos son discípulos comprometidos. Cristianos no comprometidos son discípulos no comprometidos. Ahora, quiero que analicen esto bien, porque primero hay que ver qué es un discípulo. ¿Qué dice la Biblia que son los discípulos? ¿Ok? Entonces, la palabra griega es mathetes. Esta es la palabra griega para un discípulo. Y la definición es uno que se asocia y se compromete con alguien que tiene buena reputación pedagógica. En otras palabras, una persona que se asocia, ¿sí? Y se compromete con alguien que tiene una buena reputación pedagógica. También la definición del léxico griego es que uno que se conecta en aprender de la instrucción de otro. En ninguna parte aquí dice que es maduro e inmaduro. En ninguna parte. ¿Okay? Una persona comprometida no necesariamente quiere decir que sea madura. Yo he visto gente bien comprometida, pero a veces son los peores. ¿Sí? Porque ahí están y están bien comprometidos, pero hijo, a veces uno dice, ¿a qué viene este brother a la iglesia? Siempre está aquí y no falta. Pero hijo, es su negativo, negativa y todo, o sea, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque una persona sea comprometida necesariamente sea madura. ¿Eh? Entonces, hacer discípulo. La palabra es claro que en los escritos de Lucas, esto es lo que significa la palabra, discípulo o seguidor.
En otras palabras, es un homónimo. ¿Sí? Tiene varios significados la palabra mateites, la palabra discípulo. Y vamos a ver varios. Mire, Hechos 6:7 dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes, la palabra que se usa aquí para creyentes, en el griego es mateites, que es discípulo. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Okay? Este es un pasaje. 2. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas a cada palabra, en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores. Primero dice creyentes, después dice seguidores. La misma palabra mateites, de discípulo. Allá les llama creyentes y dice que el número de creyentes aumentó. Entonces, si aumentó rápido, se hicieron maduros rápido. Dice que en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Allá les llama creyentes, aquí les llama seguidores. Y en el último dice, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Aquí les llama creyentes, aquí les llama seguidores, aquí les llama discípulos, pero en los tres textos usa la misma palabra griega, discípulo. En una vemos que la gente creyó y el número aumentó. Quiere decir que en el momento en que creyeron fueron considerados mateites, discípulos. Y después acá dice que es matar a los seguidores. Esta gente ya seguía al Señor. Pero la palabra seguidor se traduce seguidor de la palabra mateites. Quiere decir, acá acababan de creer, aquí lo seguían y aquí ya eran discípulos. Pero se usa la misma palabra griega, mateites, mateites, mateites. En otras palabras, tú puedes creer hoy y según la Biblia ya eres considerado un discípulo de Cristo. Tú puedes estar siguiendo al Señor y tal vez no ser maduro en la fe, pero ya eres considerado discípulo del Señor. Tú puedes ser ya una persona que está completamente comprometida, ¿sí? Y ya estuviste aprendiendo y ya empezaste a ser tú también discípulos, caes bajo el mismo título, ¿sí? Entonces, hacer discípulos es un tiempo verbal auristo. El pasaje en Mateo 28, 19 y 20. Ahora, el verbo principal de hacer discípulos. Vayan, fíjense aquí en la Biblia, el versículo 19. Por lo tanto, vayan y hagan. ¿Sí? Algunas versiones dice, por tanto, id y hacer. Hagan y hacer. Ese verbo hacer es un tiempo auristo. El tiempo auristo es como esa foto, mire. Esa foto, pues, ¿quién me puede decir cuándo se tomó esa foto? ¿No? ¿Quién me puede decir la fecha en que esta foto alguien la tomó? Sí, pero una fecha exacta. No, ¿verdad? Porque para empezar, no sé si ustedes se acuerdan de las fotos antiguitas, que aquí decía la fecha, ¿se acuerdan? En unas letras rojas. Bueno, el verbo auristo no tiene un tiempo exacto. El verbo auristo es una foto panorámica. Te muestra, ahí está esa foto, pero no nos dice cuándo sucedió. ¿Ok? No nos dice si está sucediendo, no nos dice si ya sucedió, o no nos dice si esta foto es algo que queremos ver en un futuro. A lo mejor esta es una pintura que alguien hizo con el afán de que un día van a construir esto aquí en Dallas. Pues sí, pero no estoy hablando del paisaje, estoy hablando de la foto. ¿Cuándo se tomó la foto? ¿Cuándo la pintaron? ¿Cuándo está tomando a cabo eso? ¿Sí? El tiempo auristo no tiene un tiempo exacto, es decir, nos dice si pasó, no nos dice si pasó en ese momento, en el futuro, o solo nos dice que ocurrió un evento. Pero no nos da fecha, no nos da tiempo, no nos dice cuándo. Es como ver la foto del paisaje, pero sin una instrucción del tiempo y la fecha. Pero lo más importante es que ese verbo auristo
depende de otro verbo. En otras palabras, depende de un pasado, presente o futuro. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, tiene que haber uno de esos, y ahorita lo vamos a encontrar, ¿ok? Ténganme paciencia. Bautizar y enseñar son los dos verbos importantes en este pasaje. El primero es hacer, pero ¿cuándo? Porque es auristo. Entonces, si es auristo y no es pasado, no es presente o futuro, es cuándo. No nos ha dicho cuándo. Pero dice bautizar y enseñar. Ahora, es presente participio. Ambos, bautizar y enseñar, son presente participios. Y en realidad, ambas descripciones son muy obvias. Presente es cuando. Ahorita. ¿Y qué creen que signifique participio? Algo más salsilla al escucharlo a la brava. ¿Qué piensa crees? ¿Ah? No. Solo la palabra participio. Sí. Compartir. En otras palabras, este verbo presente va a participar con algo, pero ¿con qué? ¿Sí? Porque es presente, pero es participio. Y quiere decir que hoy en el presente voy a hacer algo, pero va acompañado con algo más. Entonces lo vamos a ver aquí, mire. La palabra bautizar se utiliza 11 veces en el libro de Hechos y en todas tiene que ver con la conversión. ¿No se ha preguntado usted dónde la Biblia nos manda a evangelizar? ¿Se ha preguntado? Porque hablamos de la Gran Comisión, pero la Gran Comisión dice bautizar y enseñar. Por eso muchas iglesias no creen en el evangelismo. Porque dicen, la Biblia no dice evangelizar. Se vayan y enseñen. Ajá, sí. Una cosa es enseñar, ¿y de dónde sacamos el evangelizar? Porque cuando evangelizamos no enseñamos, cuando evangelizamos estamos compartiendo. ¿Pero de dónde lo sacamos? De aquí, hermanos. Fíjense, cada vez que se utiliza la palabra bautizar, cada vez, siempre tiene que ver con conversión. En otras palabras, cuando Mateo está escribiendo el evangelio, sus lectores, la gente que está leyendo el evangelio, ellos están entendiendo que cuando él utiliza la palabra evangelizar, bautizar equivale a evangelizar. Porque si se acuerdan en Hechos, cada vez que una persona creía, se bautizaba. Nosotros no tenemos esa costumbre, porque no es un mandato hacerlo. El mandato es evangelizar, el mandato es enseñar, el mandato es ir. Pero si cada vez, fíjense aquí, y aquí les dejé los pasajes para que lo vean. Cuando vemos la palabra bautizar, siempre está asociada con evangelismo y usada inmediatamente después de que alguien pone su fe en Cristo. En otras palabras, en Hechos, cada vez que la gente creía, se bautizaba. ¿Por qué? Porque era el bautismo de Juan que ellos estaban adoptando como el bautismo de morir y ser resucitados. Cuando uno baja las aguas, uno está diciendo, hoy estoy muerto en Cristo y resucitado juntamente con él. Cuando uno pone su fe en Jesús, uno está diciendo en ese momento, yo estoy siendo bautizado en él, no en agua, que la Biblia no dice necesariamente que tiene que ser en agua, sino bautizado en Cristo. Romanos 6 nos habla del bautismo, que es bautizados en él. Cuando nosotros bajamos a las aguas, el agua no hace necesariamente algo, sino que cuando bajamos al agua estamos diciendo, la antigua persona que yo era está bajando, pero cuando sale del agua, salgo resucitado en Cristo. Esto es simbólico. Sí, es algo simbólico. Entonces la Biblia, estos 11 pasajes que vemos, es algo que lo más importante, el bautismo viene después del creer. En todos los pasajes que están ahí. Entonces, bautizar para el cristiano del primer siglo significaba evangelizar. Cada persona tiene el mandato, queridos hermanos. Todos nosotros tenemos el mandato de compartir nuestra fe. Si usted, sí, hermano, sí. Ahí ordenan que hacer discípulos y una de las cosas, nosotros lo que tenemos, nuestra responsabilidad es compartir las buenas nuevas. Sí. Y si la persona cree, entonces se bautiza. Sí, bueno. Primero sí. Es el El creer. Exacto. Pero, y aquí,
Porque algunos dicen, bueno, entonces, ¿dónde dice la Biblia que yo tengo que evangelizar? La palabra bautizar equivale a evangelizar en el primer siglo.